Queridos amigos, queridos hermanos y a todos los que nos ven por este medio, tengan un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes el estudio al libro de los Salmos, la cual le hemos denominado Palabras de Vida. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 38. Entonces, en esta oportunidad, según vaya avanzando con el tema, voy a ir dando lectura a cada uno de los versículos que vamos a estudiar. El día de hoy vamos a ver oración de una persona arrepentida. La oración de una persona arrepentida. Definitivamente, los creyentes como seres humanos estamos expuestos al pecado, no importando si eres joven o adulto, si estás en casa o fuera de ella. El pecado está acechando en todo momento y estamos muy expuestos a ello. Lo correcto siempre es mantenernos alejados de ello, mantenernos en santidad. Pero ¿qué pasa si hemos caído en pecado? ¿Cómo podemos salir de ello? El Salmos capítulo 38 se le conoce como Salmo penitencial. Quiere decir que es un salmo donde el pecador ha reconocido su estado de pecado. Y lo primero que vamos a ver es que el pecado produce sufrimiento, produce lamento. El versículo 1 dice: «Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados». Versículo 4 dice: «Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor. A causa de mis necios pecados me esfuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado». Este salmo se le conoce, como hemos mencionado, un salmo de un penitente. Y este salmo es uno de los salmos de David. Usted debe saber, los comentaristas mencionan que este salmo es uno de los escritos por David después del momento que había caído en aquel tan grave pecado. Así es que esta oración se basa en el hecho que el sufrimiento son enviados sobre él, sobre David, por Dios. El versículo 2 dice: «Tus flechas y golpes». Son una metáfora para describir la gravedad de la enfermedad física que el salmista reconoce que sufre a causa de su pecado. La Biblia enseña que Dios corrige a quien ama. La enfermedad puede ser por causa del pecado, aunque cabe recordar, mis queridos hermanos, que no siempre es por esta causa. Pero aquí, en este caso, siente que ha recibido su merecido por sus grandes pecados. Eso es lo que menciona el salmista. El verso 3 dice: «Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados». Muestra cómo su enfermedad afecta a su cuerpo y su espíritu. El verso 4 dice: «Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar». Para el creyente que ha conocido la comunión con Dios, la culpa del pecado no confesado es una carga pesada. Aquí su enfermedad le hizo entender al salmista la gravedad de su pecado y lo han llevado a cabo en su totalidad, en el cuerpo, en el alma. El verso 5 dice: «Mi culpa me abruma». Es una carga demasiado pesada para soportar. Indica que su pecado y su enfermedad afectan su estado emocional. También piensa en lo insensato de su pecado. Querido amigo y hermano, el pecado siempre será una locura. Es por eso que a veces uno se pregunta cómo uno puede. El pecado siempre será una locura. ¿Cómo es posible que uno pueda rebelarse con Dios? Porque el pecado es ello. El pecado es rebelarse contra Dios. Es rebelarse contra Dios.
Entonces, muchas veces nosotros de repente hemos escuchado aquella frase que se escucha decir de morder la mano a quien te da de comer. Y es así el pecado nos oponemos a Dios, nos rebelamos contra Dios como si Él hubiera hecho algo contra nosotros. Y esto dice el Señor por intermedio del profeta Jeremías, el capítulo 2, el versículo 5, dice, esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí tus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a los ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Es interesante aquí cómo el Señor, por intermedio de Jeremías, le dice, ¿qué mal han hallado tus padres, tus antepasados, en mí para poder alejarse de mí? Y es interesante, mis amados hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una rebeldía absoluta contra Dios. Y la pregunta es, ¿por qué nos rebelamos contra Dios si Dios nunca ha deseado nuestro mal? Si Dios nunca ha hecho nada para hacernos daño, si Dios no está movido por las pasiones, Dios no está movido por los sentimientos, Dios no está movido por la ira, por el rencor, por el odio. Él es completamente santo. Su palabra dice que es 3 veces santo. Y la pregunta es, si Dios siempre ha buscado para nosotros el bien, quiere el bien para usted, mi amigo, ¿por qué nos rebelamos contra Dios? ¿Qué mal hallaron en mí tus padres para que se alejaran de mí?, dice el Señor. El pecado siempre produce alejamiento y el alejamiento produce sufrimiento. Siempre eso va a ser. Lo segundo que podemos ver aquí es que el pecado produce soledad y aumenta el dolor. Los versículos de 9 al 15 nos hablan precisamente de ello. Permítame dar lectura a estos versículos. Dice, Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. El versículo 13 dice, pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo. Pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. El pecado no solo produce sufrimiento, sino que ello nos lleva a alejarnos de Dios y empezamos a experimentar soledad. Y eso lleva a un dolor mucho más grande. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, usted sabe que cuando nosotros pecamos, nos alejamos del Señor. Y no hay peor soledad que estar alejado del Señor. Muchas veces nos pueden abandonar la familia, muchas veces los amigos nos pueden abandonar, muchas veces las personas que más queremos nos pueden abandonar. Pero si tenemos a Dios, hay una paz en nuestro corazón. Pero cuando es al revés, cuando hemos pecado y no está Dios con nosotros, es la soledad más triste que una persona puede pasar. Y quizá usted, mi amigo, mi hermano que nos estás viendo, quizá usted está alejado de Dios. Y quizá sienta ese vacío, se siente solo, estando con su familia, estando con los amigos, estando en una fiesta, pero siente soledad. Y no hay mayor soledad que estar alejado de Dios. Y mira, a raíz del pecado que había cometido, empezó a sufrir esas consecuencias. Empezó con los dolores de la enfermedad. El verso 10 dice, mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas. La palpitación del corazón, que denota agitación violenta, se combina con la pérdida de fuerza y la opacidad en los ojos, tan a menudo mencionados como un signo de debilidad externa. En la mayor angustia, él sufre el abandono, porque sus amigos se han retirado de él.
El verso 11 dice, mis seres queridos y amigos no se me acercan, por temor a la enfermedad, hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Y sus enemigos que aspiran su vida, ya lo consideran perdido. Pero él no les hace caso ni los contradice. El verso 13, el 14 habla acerca de ello. Pero querido amigo que nos estás viendo, querido hermano, el pecado trae consecuencias grandes a nuestra vida. No solo espiritual, sino también física, emocional. El pecado separa las familias, divide los hogares, pero sobre todo nos separa de Dios, crea un abismo inmenso entre Dios y nosotros. El pecado no es algo que nadie lo vio, querido amigo. El pecado siempre produce separación entre Dios y el hombre. Pero también el pecado hace que muchas familias se rompen, muchos hogares, muchos matrimonios, muchas relaciones, amistades, diferentes tipos de amistades, diferentes tipos de relación se rompe por causa del pecado. Pero aquí vemos que con todo eso hay algo tan maravilloso. Y ese es nuestro tercer punto, es que la única esperanza para el pecado es Dios. Los versículos del 16 al 22 del capítulo 38 de Salmos nos hablan de esto. Mira lo que dice el texto. Pues a ti te espero, oh Señor, tú debes responder, oh Señor, mi Dios. Aunque este salmo pueda verse doloroso, sin embargo, en medio de esa situación, el salmista muestra que la única esperanza contra esta terrible situación es Dios. Sino que ha puesto su esperanza en Dios, dice el texto. En medio de todo su dolor y sufrimiento, ve una luz de esperanza en Dios y toma una decisión. Mira el verso 16, dice, dije en mi oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se rodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. El salmista en oración reconoce su pecado, lo confiesa y se acerca a Dios. Y dice el texto, ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Cuando uno reconoce sus pecados y se arrepiente, Dios acude inmediatamente a él. Un corazón contrito y humillado es atendido inmediatamente por Dios. Querido amigo, que nos estás viendo, o quizá usted, mi hermano, que ha conocido, ha disfrutado de la presencia del Señor y sabe lo maravilloso que es estar en Cristo, pero por algunas razones de la vida, por algunas circunstancias, usted se ha alejado de Dios. Y usted sabe que no hay mayor soledad que estar alejado de Dios. Mi querido hermano, en esta mañana el Señor nos da la oportunidad de poder escuchar esta palabra y poder reconocer nuestro pecado. Todos fallamos de una u otra forma. Pero es necesario que podamos reconocer nuestro pecado. Es necesario que tú y yo, mi querido hermano, amigo, podamos confesar nuestro pecado delante del Señor. Y podamos ser libres y podamos solamente en Dios encontrar la única esperanza para nuestra vida. Él solo es Dios y Él es la única esperanza para nuestra vida. Voy a pedirte en este tiempo que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar. Padre, en Cristo Jesús te bendecimos, oh Dios. Gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra, Señor, podemos ver cuán grave, Señor, cuán terrible es el pecado. Y que no hay solución para ella, Señor, de ninguna forma, de ninguna manera. La única esperanza para el pecado, bendito Dios, para poder salir, para poder vencerla, es arrepintiéndonos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. La única solución es tener fe en Cristo nuestro Salvador. Y Padre, yo te ruego en esta mañana por cada persona que está viendo. Tú los conoces, Señor. Quizás algunos aún no han tenido un encuentro contigo. O quizás otros, Señor, ya te conocen. Pero hay pecados en su vida, Señor, que está siendo un obstáculo en su vida. Yo te ruego, Padre,
que tú puedas perdonarlos, que puedas alcanzarlos con tu gracia, Señor, que puedan reconocer su pecado, que puedan acercarse a ti, Señor, y tú puedas darles, Señor, de tu paz, que solamente tú sabes darla, Padre Santo. Yo te bendigo, Señor, y ruego por cada uno de ellos que puedan reconocerte en su vida y que puedan, Señor, tomar la decisión más importante, Señor, el de hacerte como su Señor y su Salvador. Yo ruego por ellos, Padre, y por cada uno de mis hermanos también, que necesitamos confesar nuestros pecados delante de ti. Te bendecimos, Padre, y te honramos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor lo bendiga. Nos estamos encontrando el viernes en el mismo horario en nuestro devocional. Que Dios lo bendiga. Y para esta semana te invitamos a seguir participando desde tu casa a través de nuestras redes sociales en Palabras de Vida, un breve devocional del libro de Salmos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 a.m. Nada puede ser de más bendición en estos tiempos difíciles que ir a las Escrituras para encontrar el consuelo, el ánimo y el aliento que nuestras almas necesitan. Sigamos unidos en oración todos los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestro culto de oración virtual, para clamar e interceder en familia por nuestras necesidades, por nuestro país y pedirle al Señor que nos muestre sus propósitos para nuestras vidas y su iglesia. Acompáñanos y estudiemos juntos la carta a los Filipenses, quienes a pesar de las dificultades, continuaron fieles al camino de Jesús. Ven, compartamos este tiempo muy especial con Dios. Joven, es tiempo de marcar la diferencia y solo podremos hacerlo conectados con Jesús. Acompáñanos todos los sábados a las 7 de la noche en nuestro live semanal por Facebook, donde seguiremos aprendiendo más de la vida del rey David en nuestra serie Un joven de pasión y destino. Únete y disfruta con nosotros. Te esperamos. Querido varón, el Señor te creó con un gran propósito, el de liderar tu hogar. Ven, conoce más del Señor y prepárate para seguir enfrentando la adversidad. Este viernes a las 7 de la noche. Y sé ese líder que el Señor desea para tu familia. No te lo pierdas. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papitos, tenemos una gran tarea. Acompáñanos junto a tus pequeños a conocer más a Dios en casa, en nuestra serie Héroes de la Fe, todos los domingos a las 4 de la tarde. Nos vemos allí. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada una de las familias de nuestra iglesia. Si desea hacer su ofrenda o diezmo, lo puede hacer mediante un depósito en las cuentas que aparecen en pantalla. Dios ama al dador alegre y se ha comprometido a proveer siempre lo suficiente para aquellos que abundan en la generosidad, lo cual trae gloria a su nombre. Y finalmente, recuerde, querido hermano, hermana o amigo, si tienes alguna duda o preocupación en este tiempo difícil, estamos para servirte a través de las consejerías telefónicas. No dudes en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla, y un pastor de nuestro equipo te atenderá y guiará con mucho gusto, conforme a la palabra de Dios. Queremos mantenernos conectados como iglesia. Toma una foto de ti y tu familia participando de los cultos y reuniones y compártelo a través de los grupos pequeños o nuestras redes sociales.